Bien, ahora analicemos las funciones trigonométricas del triángulo OPM. Bien, entonces, en el triángulo OPM, ¿qué tenemos? En el triángulo OPM, pues, este punto P tendrá coordenadas de X y Y. ¿Sí? Y el punto P' tendrá, pues, de coordenadas X menos Y. Siendo X, pues, esta distancia. OM es la distancia X. ¿Sí? X. Para ambos triángulos es la misma, comparten el mismo cateto. Este mismo lado, perdón. OM es el mismo para el triángulo OPM y para el triángulo OMP'. Y será, pues, esta distancia de aquí, la coordenada en el eje Y. Entonces, si yo proyecto desde el punto P hacia el eje Y positivo, tenemos, pues, esta distancia de aquí. Esta distancia vale Y. Entonces, esta distancia de aquí vale Y. Y para el triángulo OMP', esta distancia de aquí, esta distancia vale menos Y. Bien, y habíamos dicho que, pues, esta distancia va a dar X, esta distancia, OM. Aquí lo voy a dibujar acá. Vale X. Bien, una vez determinadas esas distancias, vamos a calcular las funciones o razones trigonométricas en el triángulo OPM. ¿Sí? Tengo el seno de alfa. ¿A qué es igual? Seno de alfa. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? Y. Sobre hipotenusa. Pero la hipotenusa es el radio de la circunferencia, ¿sí? Y ese radio vale 1. Entonces, el seno de alfa es igual a Y. Coseno de alfa, vamos con el coseno. Coseno de alfa es igual, cateto adyacente, ¿cuánto vale? X, ¿sí? X sobre hipotenusa. Hipotenusa vale 1, entonces el coseno de alfa vale X, ¿sí? Y la tangente. Tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale Y, cateto adyacente vale X. Es Y sobre X. O en otras palabras es seno sobre coseno, ¿sí? El seno vale Y, coseno vale X. Por lo tanto, la tangente de alfa también es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Vamos al triángulo OMP'. OP'. Vamos a sacar el seno de menos alfa. ¿Sí? Recuerden, este ángulo es negativo. Negativo porque gira en sentido horario, ¿no? Recuerden, un ángulo es negativo, es aquel que
su medida o su giro es en el sentido horario. Veamos qué pasa. Seno de menos alfa. El seno de menos alfa, ¿a qué es igual? De este ángulo de aquí. Cateto opuesto, ¿cuánto vale? Menos y. ¿Sí? Menos y. Sobre la hipotenusa, vale 1. Entonces, menos y dividido para 1, menos y. Vamos con el coseno de menos alfa. El coseno de menos alfa de este ángulo de aquí es cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? Vale X. Sobre hipotenusa vale 1. Recuerden que la hipotenusa en un círculo trigonométrico o circunferencia trigonométrica es el radio y vale 1. Y esto es igual X dividido para 1, X. Y la tangente de menos alfa es igual a seno sobre coseno de menos alfa. Tengo menos y, X. Entonces, menos y sobre X. Entonces, como conclusión, miren, si nos fijamos aquí, seno de alfa igual a y, seno de alfa de menos alfa menos y, coseno de alfa, x, coseno de menos alfa, x, y tangente de alfa, y sobre x, tangente de menos alfa, menos y sobre x. Entonces, como conclusión, podemos decir lo siguiente. Que la tangente, que el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo positivo. Primera conclusión. Segunda conclusión, que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo ahora. ¿Sí? Aquí estamos viendo. Coseno de alfa, X. Coseno de menos alfa, X, es el mismo. Y como tercera conclusión, que la tangente de un ángulo negativo es igual a menos la tangente del ángulo positivo. ¿Sí? Entonces, miren. Esto creo que está de más. Si ahí se dan cuenta, miren. Seno de alfa, y. Seno de menos alfa, menos y. Entonces, el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. El coseno de alfa positivo es igual a x. El coseno de menos alfa es igual a x. Por lo tanto, aquí son iguales. Y por último, que la tangente de alfa es igual a y sobre x, pero la tangente de menos alfa es igual a menos y sobre x. Por lo tanto, la tangente de menos alfa es igual a menos la tangente de alfa. Entonces tenemos estas expresiones
que nos sirven para determinar las razones trigonométricas de un ángulo negativo. Bien, ahora vamos con los ejemplos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Hagamos un par de ejercicios, ¿sí? Bien, yo quiero calcular el seno de menos 30 grados. ¿Sí? El seno de menos 30 grados. Es, como ven, es un ángulo negativo. Entonces, según aquí la primera conclusión, el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Entonces, este es igual a menos el seno de 30 grados. Entonces, este es igual menos, y el seno de 30 grados, aquí es igual. ¿Quién me dice ya? En las tablitas de seno, coseno y tangente de ángulos notables. Es igual a menos un medio. ¿Sí? Seno de 30 grados menos un medio. Y eso es todo. Vamos con otro ejercicio. Quiero calcular la tangente de menos 135 grados. ¿A qué es igual la tangente de menos 135 grados? Aquí vemos que la tangente de menos alfa es igual a menos la tangente de alfa. Entonces este es igual a menos la tangente de 135 grados. Pero 135 grados, ¿en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces esto nos quiere decir que pues, si está en el segundo cuadrante, ya borremos también esto, no nos sirve. Voy a dibujar a mano alzada. ¿Sí? 135 grados. Está aquí. Recuerden, ya como ya le convertí este ángulo positivo ahora. Entonces mi ángulo es este. 135 grados. Y el ángulo de referencia es este otro de aquí. ¿Sí? Entonces, la tangente del 135 grados. Como estamos en el segundo cuadrante, necesitamos saber el ángulo alfa. Este ángulo alfa de aquí. Y en la anterior clase ya sabemos cómo calcular mediante reducción al primer cuadrante de ese ángulo de 135 grados. Entonces aquí, alfa más 135 grados es igual a 180 grados.
Entonces ya despejo el ángulo alfa. Y me queda que 180 grados menos 135. Entonces alfa es igual a 180 menos 135 es 45 grados. Y la tangente, el signo de la tangente en el segundo cuadrante es, ¿quién me dice? ¿Positivo o negativo? Positivo, licenciado. ¿Segurísima? Es negativo. Es negativo. La tangente en el segundo cuadrante es negativo, ¿sí? Entonces, tenemos que es igual a menos, este menos de aquí es este, ¿sí? Menos, menos. La tangente de 135 es igual a, como está en el segundo cuadrante, es menos la tangente de 45 grados. ¿Sí? Y aquí tengo el opuesto del opuesto. Es un positivo. La tangente de 45 grados. ¿Sí? Y pues la tangente de 45 grados es 1. No, licenciado. ¿Sí? De tal manera, entonces, la tangente de menos 135 grados es igual a 1. Eso pueden comprobar con su calculadora. Hagan la prueba. Tangente de menos 135. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Sí? Sí, licenciado, por favor, puede hacer más ejercicios, por favor. Claro, con gusto. Hagamos. Hagamos la cosecante de menos. A ver qué ángulo le doy. De menos 210 grados. ¿Ya? La cosecante de menos 210 grados. Bueno, aquí es igual. Este es igual. Recuerden, la cosecante es el inverso del seno. ¿Sí? Entonces, este es igual a 1 sobre el seno de menos 210 grados. ¿Sí? Y este es igual a 1 sobre el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno de 210 grados. ¿Sí? Mira, aquí ya lo borré, pero aquí está. Es igual a menos el seno de alfa. Voy a completar. Sí, entonces, el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Aquí está. El seno de menos 210 es igual a menos el seno de 210. Ahora, ya transformamos, tenemos ángulo positivo. Nos vamos acá, como el caso anterior, ahora dibujamos 210 grados.
210 grados es, pues, un ángulo en el tercer cuadrante. $210. ¿Sí? ¿Y cuál es el ángulo alfa? Este de aquí. El ángulo de referencia, recuerden. El ángulo de referencia siempre se forma con el eje X. ¿Sí? Con el eje X. Más X y menos X. El eje de las abscisas también se le llama. Entonces vemos que 180 más alfa es igual a 210 grados. ¿Sí? Yo despejo alfa. Alfa es 210 menos 180 grados. Entonces alfa es igual. 210 menos 180, 30 grados, perdón. ¿Sí? Ahora, el signo ¿cómo es? Del seno en el tercer cuadrante, ¿aquí? ¿Positivo o negativo? Positivo, dicen. No, Es negativo, dicen. ya, negativo, sí. Estamos en el tercer cuadrante y vemos los signos de las funciones trigonométricas en el tercer cuadrante. Como en este caso estamos en el seno de un ángulo en el tercer cuadrante es negativo. Bien, ahora, entonces este es igual a 1 sobre menos el seno de 30 grados. Y esto es igual a 1 sobre el seno de 30 grados. ¿Sí? Tenemos el opuesto del opuesto. Este es un número, ¿no? Y este es igual a 1 sobre el seno de 30 grados, ¿ves? Un medio. Entonces, y esto es igual a 2. 1 dividido por un medio es 2. Finalmente, la cosecante de menos 210 grados es igual a 2. Y esa es la respuesta. Sí, estamos, estimados estudiantes. Sí, licenciado, gracias. Bien, entonces ya sabemos calcular las funciones trigonométricas de un ángulo negativo. Ahora vamos a estudiar el siguiente tema, ángulos mayores a 360 grados. Funciones trigonométricas de ángulos mayores a 360 grados. Por ejemplo de ángulos mayores a 360 grados son 750 grados, por ejemplo. Miren, supera ya los 360 grados, ¿no? Una vuelta. O sea, ángulos que dan más de una vuelta, ¿sí?
Graficando este ángulo que tenemos. Tenemos que, pues, miren, una vuelta, hasta ahí, 360 grados. ¿De acuerdo? Una vuelta. Otra vuelta será, pues, 360 por 2. ¿Y cuánto es 360 por 2? ¿Quién me ayuda con esa operación? 720, ¿sí? Y entonces 750 será los 720 más 30 grados. Más 30 grados. Entonces, miren. Esos son los 750 grados, pero son equivalentes finalmente a decir 30 grados. ¿Qué podemos decir aquí como conclusión? Que los 750 grados es equivalente a decir que tenemos 30 grados. ¿Sí? Otro ejemplo, pongámosle 540 grados. Dibujemos 540 grados. ¿A qué equivale? ¿A qué equivale ya? Ya no hagamos el gráfico. Yo puedo hacer lo siguiente. 540 dividido para 360 grados. ¿Sí? Como en la escuela nos enseñaron a dividir de esa forma, ¿no es cierto? ¿A qué equivale 540 dividiendo para 360? 5 para 3 a 1. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. Y 1 por 3, 3. Negativo. Entonces, ¿ves? 540 menos 360, ¿cuánto me queda? 180. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el cociente representa el número de vueltas y el residuo es el ángulo, este de aquí, representa el ángulo equivalente. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa división, ya sabemos cuántas vueltas dan nuestro ángulo y el residuo, ¿cuál es el ángulo equivalente? ¿Sí? Entonces, veamos otro caso. Veamos, pongamos $510 grados. Entonces, cogemos los 510
Dividimos para 360 y hacemos lo siguiente. 5 para 3 a 1. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6. Y 1 por 3, 3. Hacemos la resta. 510 menos 360, ¿cuánto es? 150, dicen. ¿Ya? Gracias, 150. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos que tener en cuenta que el residuo sea menor a los 360 grados que tiene pues nuestra circunferencia. Entonces, los 360 grados, perdón, los 510 grados ha sido o es equivalente a decir 150 grados. Gráficamente, ¿cómo tenemos? Dice, 510 dice que es una vuelta más 150 grados, es decir, 90 aquí y un poquito más. Entonces, todo este ángulo es 510 grados. ¿Y dónde están los 150 grados? Pues, el ángulo que forma siempre con el eje X positivo o el eje de las axis. Entonces, fíjense, ha sido una vuelta de 160 grados más 150, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan, por favor? Entonces recuerden, el cociente es el número de vueltas y el residuo es el ángulo equivalente, que es el que está formado por el lado terminal del ángulo, ¿sí? Este es el lado terminal y el eje X positivo. Bien, ahora hagamos un ejercicio uniendo los dos temas que aprendimos hoy. Voy a borrar la pizarra. Entonces, antes de empezar, no hay preguntas, no hay dudas. Bien, entonces, hagamos un ejercicio combinando los dos temas de hoy. Hallar el coseno de menos 1650 grados. Bien, ¿a qué es igual? Tenemos un ángulo negativo.
Y el coseno de un ángulo negativo, ¿a qué es igual? Al coseno de el mismo ángulo. Positivo, pues. ¿Sí? ¿Ya? Ahora tenemos un ángulo mayor a 360 grados, 1650 grados. Entonces cogemos 1650 grados dividido para 360. Entonces tenemos esa división. Cogemos la primera cifra, no me alcanza, ¿no es cierto? 1 dividido para 3 no me alcanza, entonces cojo las dos. 16. ¿Sí? Cogemos las dos primeras cifras y hacemos 16 dividido para 3. 16 para 3 a 5, pero me sobra 1, ¿no es cierto? 5 por 3, 15, me sobra 1. Entonces, hacemos esta multiplicación. 5 por 0, 0. 5 por 6, 30, llevo 3. Y 5 por 3, 15, más 3, 18. Tengo 1800. Fíjense en esto. Este número es superior al de arriba, entonces no me sirve el 5. Sí, hacemos esta multiplicación. 5 por 0, 0. 5 por 6, 30. Llevo 3. 5 por 3, 15. Y 3 que lleva, 18. Pero miren, yo no puedo hacer la resta. El sustraendo es mayor que el minuendo. Tiene que ser menor. Entonces, no es 5. Hagamos con 4. Vamos disminuyendo. 4 por 0, 0. 4 por 6, 24. Llevo 2. 4 por 3, 12. Y 2 que llevo, 14. Entonces ahí sí puedo hacer la resta. ¿Sí? El sustraendo es menor que el minuendo. Y puedo hacer esa resta. ¿Cuánto me queda? Me queda 210 grados. Me queda 210. Bien, entonces miren, ha sido 1650. Pongamos aquí 1650 grados, así de equivalente a 210 grados. No importa el número de vueltas, esto ya, el cociente no le hago caso. Aquí lo que me interesa es el residuo. Entonces, aquí es igual. Ya no quiero esto. Este es igual al coseno de 210 grados. Y este es igual. 210 grados. Dibujamos para ver en qué cuadrante está. Entonces tengo más x, más y, menos x, menos y. 210. Está en el tercer cuadrante.
Este es 210 grados. Entonces, mi alfa, el ángulo de referencia, es este de aquí. Entonces, tengo que calcular ese ángulo alfa. Entonces, alfa más 180 grados es igual a 210. ¿De dónde? Pues alfa es igual a 210 menos 180. Entonces, alfa es igual a 30 grados. Ahora, el coseno en el tercer cuadrante es positivo o negativo. Negativo, dice. Muy bien, gracias. Entonces, el coseno de 210 es igual a menos el coseno de 30 grados. Y este es igual a menos, pues, y el coseno de 30 grados es, como es un ángulo notable, es igual a menos raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Menos raíz de 3 sobre 2. Y eso es todo. Entonces, finalmente, el coseno de menos 1650 grados es igual a menos raíz de 3 sobre 2. Hagan la prueba, verifiquen con su calculadora. Entonces, yo también lo voy a hacer. Menos 1650 grados. ¿Sí? Me da un valor de menos 0,86 en la parte izquierda. ¿Sí? Y aquí en la derecha es menos, veamos, raíz de 3 es 1,73 dividido para 2, 0,86. ¿Sí ven? Estamos, queridos estudiantes. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Estas expresiones, fíjense, se ayudan con el triángulo notable. ¿De acuerdo? Ese es un triángulo rectángulo. Ponen aquí 30 grados. ¿Sí? Entonces, y aquí es 60 grados. Y aquí este cateto vale 1, la hipotenusa vale 2 y el otro cateto vale raíz de 3. Como me pide el coseno de 30 grados es cateto adyacente, raíz de 3. Y siempre se ayuda con ese, dibujando un triangulito, el triángulo notable, como el que está en la pizarra. Y hacen coseno de 30 grados, coseno de 30, cateto adyacente, raíz de 3. Sobre hipotenusa, 2. Lo mismo el seno. El seno de 30 grados, cateto opuesto, 1. Sobre hipotenusa, 2. Y nos falta la tangente. Y ahí salen toditas. La tangente es cateto opuesto, 1. Sobre cateto adyacente, raíz de 3. ¿Sí? Entonces siempre se ayudan con esos gráficos de los triángulos notables y sacan las razones trigonométricas del ángulo que deseen buscar. ¿Sí ven? Nada es de memoria. ¿Sí ven? Absolutamente nada.
Aplicación de conceptos y nada más. Bien, estimados estudiantes, entonces doy por concluida esta unidad y pues prepárense para las evaluaciones que serán en el otro fin de semana. Entonces, tienen buen tiempo para estudiar, para repasar y pues nos vemos en la siguiente unidad. Me despido y pues que pasen muy bien. Hasta pronto. Buenas noches, Licen.